Muy buenas tardes para todos. Este video tiene la intención nuevamente de empezar un proceso de explicación, de realizar un énfasis sobre las actividades que toca realizar o que la idea de realizar en el simulacro de evacuación de este 2 de octubre a las 9 de la mañana, el cual tiene una intención importante y es enfocarnos en un factor de riesgo único y tiene que ver con el tema del temblor o movimientos sísmicos. De tal forma que así como en muchas de las copropiedades se pudo realizar el proceso de explicación de cada uno de los protocolos, pero finalmente este video tiene la idea de hacer una síntesis, de realizar un resumen eh, general de cada una de las pautas y aspectos a tener en cuenta para la actividad del miércoles y que cada uno de los procesos de evacuación en el simulacro pues salgan lo mejor posible. Posteriormente, es importante tener presente que el plan de emergencias en una copropiedad es uno de los factores más relevantes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Más allá que el plan de emergencias es únicamente requerido de acuerdo a la resolución 0312 de 2019 para copropiedades que tengan más de 10 trabajadores. Sin embargo, en toda copropiedad debería y se debe realizar este proceso, más allá de tener un documento que especifique unos planes de acción, un punto de encuentro, pues digamos que lo más importante siempre de este proceso es tener un proceso de práctica, algo que se reconozca, algo que ya se haya trabajado y que de una u otra forma esté en proceso de socialización con cada una de las partes interesadas. En este caso, partes interesadas, cuando hablamos de una copropiedad, no es únicamente la administración, el consejo, tampoco el personal de vigilancia, mantenimiento, servicios generales, sino que la parte más interesada en este caso tiene que ver con toda la comunidad residente, más allá de que sean eh, propietarios o que sean arrendatarios, incluso visitantes. Entonces es un proceso que el plan de emergencias para la respuesta ante una emergencia tiene una parte fundamental y es la preparación. Cuando hablamos de la preparación, pues hablamos de todas estas acciones que estamos realizando, que son encaminadas finalmente a salvaguardar la vida de las personas, a generar una conciencia respecto a los protocolos de actuación, tiene un reconocimiento para identificar puntos de encuentro, sitios seguros, ubicación de elementos que nos puedan ayudar a afrontar una emergencia como lo son extintores, camilla de primeros auxilios, botiquín de primeros auxilios, dotación de brigadistas, entre otros elementos. Pero que a su vez, como ustedes lo han podido evidenciar, el plan de emergencias ha tenido un énfasis con también darles a conocer a la administración, dar a conocer a la administración las acciones de mejora. ¿Qué quiere decir eso? La señalización que nos hace falta, botiquines, camilla, el tema de la capacidad instalada de los extintores, si los extintores que tenemos son concordantes con el factor de riesgo de determinado sitio. Entonces tenemos diferentes actividades que no solamente como lo siempre digamos lo he manifestado es tener un documento con el protocolo, sino que nos permita finalmente tener una guía mucho más práctica para poner eh, a punto cada una de esas necesidades particulares que se necesitan para que el plan de emergencias funcione de la mejor manera posible. Teniendo esto presente, pues el plan de emergencias es una de las partes más importantes, no solo en cualquier organización, sino que cuando hablamos de una copropiedad, estamos hablando de un sitio, de una edificación, de un conglomerado de edificaciones que de una otra forma deben tener estos protocolos de manera anticipada, de manera socializada y realizar un proceso de implementación y desarrollo, siempre teniendo como mira la acción de mejora, porque es que resulta que el plan de emergencias no únicamente se acaba en un año, es algo continuo, que la idea, como nos hemos podido dar de cuenta en el conjunto, no es algo tan sencillo de implementar. No solo me refiero a poner al día las recomendaciones,
ni tampoco de pronto el tema de capacitaciones, sino tenemos grandes retos, como por ejemplo la rotación del personal de servicios generales, mantenimiento y vigilancia, que como ya sabemos prácticamente son nuestros brigadistas, porque la comunidad residente no participa, no es muy colaborativa. Entonces, a diferencia de pronto de una empresa, de un centro comercial, de un hospital, de una clínica o de otras actividades económicas en donde la brigada de emergencias es conformada por un grupo de personas que todo el mundo distingue, que siempre están en proceso de mejora de su capacitación, pues no es el caso casi siempre de la copropiedad, precisamente porque tenemos unas necesidades diferentes y adicionalmente el tema de contratación, siempre de buscar mejores proveedores, mejores ofertas económicas, eso nos está retando finalmente al tema de poder generar mayores dinámicas en la implementación, mantener el personal y, ¿por qué no?, llegar al punto de tener brigadas de emergencia conformadas por residentes. Entonces, ese es uno de los aspectos, digamos, que más retan a lo que es la propiedad horizontal. Sin embargo, pues la importancia de esto tiene una estructura básica que se ve comprendida en 4 fases. Tener el plan de emergencias, un plan de contingencias, una brigada de emergencia y unos planes operativos normalizados. Para hacer de pronto claramente un poco más sencillo este proceso de entendimiento de estas 4 fases que contempla el marco legal y finalmente las necesidades del día a día respecto a un plan de emergencias, es importante tener presente sobre todo el tema, si ya tenemos plan de emergencia, si ya sabemos cuáles son esos planes en caso dado de una situación y materialización de un factor de riesgo, que nuestra brigada de emergencias casi siempre es nuestro personal de trabajo. Los planes operativos normalizados es el documento o son los parámetros 1, 2, 3, 4, etcétera, que nos van a indicar el paso a paso de qué hacer en caso dado de diferentes factores de riesgo. Entonces tenemos cambio climático, que es algo que vamos a empezar a trabajar desde el 2025 porque ya estamos viendo retos grandes respecto al tema de cambio climático. Entonces hay que empezarlo a incorporar en nuestros planes de emergencia. Ya tenemos el tema de inundaciones, tenemos el tema de incendio, tenemos el de sismo, podemos tener movimientos de tierra en ciertos lados. Entonces, cuando hablamos de ese plan operativo normalizado es el protocolo a seguir, pero enfocado en cada riesgo. De tal forma, como me vieron en las capacitaciones de este mes de septiembre de 2024, este protocolo era muy encaminado a sismo, porque cada factor de riesgo tiene unas particularidades, tiene unas necesidades diferentes y a su vez tiene una manera diferente de atacar ese factor de riesgo para minimizar los daños materiales a la infraestructura y en algunos casos afectación a la vida humana y claramente también de las mascotas. Uno de los parámetros más importantes es tener presente qué hacer en caso dado de una emergencia. Entonces, lo más importante, a pesar que suena fácil decirlo, pero es otra situación el realizar su aplicación, es mantener la calma. Siempre es importante mantener la calma de tal forma que esto nos va a permitir garantizar una mejor toma de decisiones, tener unos protocolos claros, recordar precisamente cuáles son esos puntos seguros en caso dado que se llegue a presentar el sismo y adicionalmente vamos a tener de un mejor entendimiento qué es el paso a paso que yo debo hacer durante y después de la emergencia. Adicionalmente, siempre la intención es de tener una brigada de emergencias es tener un personal capacitado. Si bien de pronto siempre hago la aclaración, es más allá de tener o formar bomberos, rescatistas y personal de enfermería o medicina, el personal de la brigada, la intención es que conozca esas formas básicas de qué hacer ante esa situación y a su vez poder direccionar a las personas en estos protocolos básicos, porque realmente esa es la
intención de la brigada de emergencias, más allá de tener un grupo de expertos, es finalmente tener un grupo de personas que conozcan por lo menos las situaciones básicas de cómo actuar respecto a cada factor. Adicionalmente, siempre que se presenta el sismo, es importante no correr, no gritar, claramente no empujarse entre las personas, utilizar las rutas de evacuación asignadas, que prácticamente siempre se ven reflejadas en el tema del uso de las escaleras de la edificación, las cuales deben estar siempre señalizadas. En lo posible y dependiendo del material de la escalera, debe tener cintas antideslizantes con banda fotoluminiscente. Esto para apoyarnos en procesos de evacuación nocturna, en donde hay un alto porcentaje de presentación de los sismos en horas de la noche y o madrugada. También debemos tener el tema de luces de emergencia, también pensando en los procesos de evacuación nocturno y que por alguna situación la luz no esté presente en su manera regular. Entonces, estas luminarias de emergencia lo que me van a permitir garantizar es el tema de brindar iluminación entre mínimo 3 horas a un promedio de 5 horas más o menos por cada lámpara, y que adicionalmente pues esto nos va a permitir que no haya accidentes o incidentes en ese proceso de evacuación, simplemente por el tema de tener esas rutas de evacuación no cubiertas con una iluminación adecuada. Y es por eso también importante el tema de las luminarias en este factor de o proceso de evacuación realmente. Adicionalmente, siempre es importante ubicar los puntos seguros. Entonces, ya hablamos de los puntos seguros, es importante tener presente qué es un punto seguro, cuáles no son los puntos seguros, no solo en la copropiedad respecto a sus áreas comunes, sino en cada una de sus unidades habitacionales, cuáles son esas formas en que nos podemos proteger y aplicar el triángulo de la vida. Siempre es importante tener presente que por ningún motivo debemos devolvernos. Y esto tiene una explicación sencilla, y es básicamente cuando realizamos un proceso de evacuación por sismo, la idea es evacuar la gran mayoría de personas posibles en el menor tiempo al punto de encuentro que se supone que es el sitio más seguro aledaño a la copropiedad. Si yo tengo personas devolviéndose por X o Y razón, pues vamos a tener mayor número de personas expuestas a que se llegue a materializar uno de esos factores de riesgo que uno tiene contemplados producto de un sismo. Y claramente es algo que uno no quiere respecto a esa situación. Entonces allí también juega un papel importante la brigada de emergencias, más allá en direccionar, en hacer un control también de las personas que llegan al punto de encuentro y de las que están evacuando lo hagan de la forma correcta, y claramente no lleguemos a cometer estos errores en el proceso de evacuación. Adicionalmente, siempre se recomienda que si se tiene el vehículo, no intente retirarlo. Imaginemos un proceso de evacuación de las personas que llegasen a utilizar un vehículo particular. Allí tenemos no solo el tema del tránsito de vehículos y el tránsito de personas hacia un punto seguro, sino que adicionalmente, dependiendo de la copropiedad, tenemos un dispositivo de ingreso y o salida, de registro. En algunos lados es manual, en otros lados es automático. Entonces, se supone que todos como copropiedad estamos en un proceso de evacuación en una emergencia real. Esto es hablando de una emergencia real y no solo en un simulacro. Entonces, en una emergencia real, incluso el personal que trabaja, incluyendo vigilancia, pues deben realizar y acogerse al proceso de evacuación. Entonces, el tema de los vehículos es por muchos factores el que no se recomienda retirarlo o hacer el uso en este tipo de emergencias. Y siempre debemos dirigirnos al punto de encuentro. Esto es algo muy importante, ya que a pesar de ser algo lógico, de pronto a pesar de ser algo que se supone que todo el mundo conoce, realmente no se aplica, ya que cuando tenemos una emergencia real, las personas a veces no suelen dirigirse al punto de encuentro. E incluso hoy en día muchas personas residentes de su copropiedad no conocen todavía cuál es el punto de encuentro.
tampoco conocen cuáles son las rutas de evacuación, cuál es el momento indicado para proceder a esa evacuación. Y adicionalmente todo eso se ha reflejado en cuando las personas evacúan la torre o la edificación y vemos que las personas se ubican al frente del edificio, en las zonas comunes de la copropiedad, aprovechan para hacer actividades como sacar a las mascotas. Entonces, es importante también tener presente que la brigada para este 2 de octubre o el personal de administración, servicios generales, mantenimiento y vigilancia, pues asuman este rol de control y direccionar a las personas al punto de encuentro, que es el único sitio en el cual debe quedarse la gente. No deben ser distribuidas, ni tampoco la idea es que se vea una desorganización, pero pensando en una emergencia real, es por eso que se tiene un punto seguro, porque debemos partir que las demás áreas al interior de la copropiedad pueden llegar a presentar unos riesgos a las personas, como caída de objetos de las partes altas de la terraza de los edificios, podemos tener desprendimiento de fachada, las ventanas de cada uno de los apartamentos, sobre todo con vistas interiores, son los que mayor riesgo proponen, ya que son muy vulnerables a la fractura y estos vidrios pues se van a astillar, van a caer y claramente no debemos tener personas en estas áreas de pronto de caída de objetos desde partes altas. En algunos lados podemos encontrar que en los balcones o en las ventanas la gente tiene objetos decorativos, materas y este tipo de elementos también pueden caer sobre las personas y es por eso que solo únicamente debemos direccionar a la comunidad al punto de encuentro. Ya estando en el punto de encuentro, estos puntos de encuentro pues fueron puestos o fueron determinantes al momento de realizar una evaluación de las zonas aledañas a cada copropiedad, de tal forma que el punto de encuentro no en todos los casos cumple unos requisitos. Se supone que un punto de encuentro debe ser lo más despejado posible, preferiblemente libre de árboles, preferiblemente libre de construcciones circundantes que puedan no solo representar un riesgo respecto a caída de estructura, sino a fachadas, vidrios, antenas y objetos pesados de partes altas. Adicionalmente, un punto de encuentro debe ser lo más cercano posible. ¿Qué pasa con algunos puntos de encuentro? Pueden ser un poco lejanos. Esto también se ve reflejado de pronto la ausencia de zonas abiertas que tengan este requisito de manera cercana a la copropiedad. Siempre debe ser lo más cercano por dos factores. Primero, porque debemos tener presente que hay personas que por condiciones de salud, por alguna discapacidad, por la condición avanzada de edad, mujeres en condición de gestación, alguna discapacidad, movilidad reducida u otro factor, podemos tener personas que no se les hará tan fácil y pueden llegar a requerir un apoyo de manera eh, vital y es por eso que tampoco podemos tener puntos de encuentro muy distantes a la copropiedad, ya que debemos garantizar una respuesta muy rápida, un desplazamiento preferiblemente lo más corto posible y que sea seguro. Y el segundo punto más importante, el por qué debe ser cercano a la copropiedad, es permitir seguir realizando un monitoreo visual desde donde nos encontramos respecto a personas que todavía no han salido de la copropiedad y pueden llegar a necesitar un apoyo. O segundo, por temas de seguridad, ya que pues eh, ante una situación de emergencia también pueden haber personas que aprovechan estos momentos para ingresar a hacer otro tipo de actividades delictivas. Entonces también es importante tener presente que el punto de encuentro nos permita seguir generando una visualización de la infraestructura de la copropiedad. Finalmente, para este 2 de octubre, el simulacro se va a realizar a las 9 de la mañana, con la intención de poner en práctica cada uno de los esquemas planteados para la copropiedad respecto a la capacitación, respecto al direccionamiento estratégico de las
formas correctas de evacuación y de los puntos que también no debemos realizar en estos procesos de evacuación, pero también empezar a mirar qué tanto reconocimiento tenemos en la comunidad y a partir de allí empezar a generar un plan de mejora, de seguir generando alternativas de socialización de la información respecto a que el día de mañana en alguna de las vigencias podamos tener la gran mayoría de las personas de nuestra copropiedad debidamente informadas respecto a los protocolos de actuación de diferentes riesgos y que por el momento el más grande, que es el sismo, pues que es el que mayor riesgo también nos representa, pues la gente debería estar informada por lo menos a más tardar 2 años en el proceso de implementación de este plan de emergencias. Aquí básicamente se demuestra una escala que de acuerdo al número de la magnitud y de la intensidad del sismo, podemos encontrar normalmente más allá de visualizar ese número que podamos tener una idea, ese número que puede llegar a representar en el tema de sismo. Entonces, esta escala es muy importante, sobre todo para conocimiento de todos, del personal y de la comunidad. Y ya para finalizar, este ejercicio de explicación general del simulacro, el primer formato enviado al correo de la copropiedad tiene la intención de poder medir finalmente el alcance logrado de participación en este ejercicio. Entonces podemos encontrar en la primera hoja, que es la más importante de este proceso, dos cuadritos. El primero tiene la intención de medir los tiempos de respuesta y el segundo tiene la intención de medir, o no medir realmente, qué pena, pero sí de tener un número de cuántas personas y cuántas mascotas participaron en el proceso del simulacro de evacuación del 2 de octubre de 2024. Es por eso que el primer cuadro, ¿cómo se diligencia? Podemos encontrar una columna que dice tiempo, una segunda que dice actividad y la tercera quién ejecuta la acción. Como en mucho de este proceso de evacuación, la idea siempre es tener un líder. Entonces ese líder es básicamente la persona que va a estar pendiente del tiempo de salida y adicionalmente pues de diligenciar este formato que también va a contener la información que se va a reportar al IDIGER respecto a la inscripción realizada, no solo para obtener el certificado, sino realmente para empezar a generar estrategias de mejora respecto al plan de emergencias. Entonces, en la primera columna, cuando hablamos de tiempo, vamos a colocar, para facilitar el proceso, la hora exacta de la actividad. Me explico, ¿por qué hay tres filas nomás? Porque en la primera fila vamos a anotar la hora, es decir, 9 en punto de la mañana, que va a ser el momento preciso o el momento en donde debemos activar la alarma para indicar que es el momento de iniciar el proceso de evacuación. Entonces en esa primera fila, en la primera columna, colocamos 9 de la mañana. Posteriormente vamos a colocar cuál es la actividad. Entonces allí vamos a colocar inicio o puesta de alarma de emergencias. ¿Quién ejecuta la acción? Pues la persona que haya activado la alarma como tal. En la segunda fila, aquí vamos a colocar la hora, puede ser, no sé, 9:03, y en activa vamos a colocar salida de la primera persona. Es el momento no de la persona que llega, de la primera persona que sale como tal de la copropiedad, sino de la primera persona que llega al punto de encuentro que tenemos como referencia para la propiedad horizontal. ¿Quién ejecuta la acción? Pues el encargado de verificar esto ahí mismo en el punto de encuentro, que la idea es que haya una persona ya dispuesta en el punto de encuentro a las 8:55 de la mañana, debidamente preparada, identificada con su chaleco de brigadista, brazalete brigadista, paleta de punto de encuentro, debe ya tener la camilla y botiquín de primeros auxilios. Y en esta tercera fila vamos a anotar la hora en que llega la última persona al punto de encuentro. Entonces puede ser 9:17 de la mañana, colocamos en actividad
llegada última persona y quién realizó la verificación de esa actividad. Y en el segundo cuadro, que es mucho más fácil de pronto de entender, vamos a tener tres columnas. El ítem, que es el que necesito verificar. El segunda columna es el número de personas evacuadas. Y tercero, el nombre de la persona que realiza el conteo, que es, asumo, y la idea de acuerdo a lo direccionado, es que debe ser la misma persona que realizó la verificación de los tiempos en el punto de encuentro en el primer cuadro. Entonces allí vamos a mirar cuántas mujeres llegaron, cuántos hombres, cuántos niños, cuántas personas con discapacidad, cuántas personas con movilidad reducida y cuántas mascotas. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos por cada uno de los ítems debidamente discriminados, pues allí también vamos a colocar el nombre de la personita, que puede ser el de vigilancia, servicios generales o incluso el administrador encargado de haber realizado esa verificación de esa información. Entonces a todos muchísimas gracias. Este tenía como objetivo realizar un breve resumen y una explicación complementaria a la información que se ha brindado a lo largo del mes respecto al simulacro de evacuación de este día miércoles. Muchas gracias.